Bonjour, comment allez-vous? En este video vamos a ver una pequeña letra en francés, la letra T, la T que se encuentra entre dos palabras y es lo que vamos entonces a analizar. En francés, las letras son masculinas, así que se dice un T y no un T. Un T que aquí se llama euphonique o analogique. Euphonique significa que usamos esa T solamente para mejorar la pronunciación. No tiene ningún valor gramática o cosas así, es para mejorar la pronunciación. Vamos a ver unas reglas para usarla así en francés. Primero, necesitamos en la oración una inversión, lo que significa que primero tenemos el verbo y después tenemos el sujeto. Eso se llama una inversión. También, segundo punto, se necesita que el verbo termine con una vocal y el sujeto también empiece con una vocal. En cuanto al verbo, la vocal será una A o una E. Vamos a ver unos ejemplos donde en francés encontramos entonces inversiones. Bueno, primero las preguntas. Si tenemos esa oración il va, él va, si queremos construir a partir de esa oración una pregunta que sea una inversión en francés, solamente tendremos que pasar el sujeto después y así tendremos nuestra oración. Pero ¿por qué aquí no está muy agradable escuchar va il? Por esa razón, y como lo hemos dicho, que el verbo aquí termina entonces con una A, podemos en ese caso agregar nuestro T masculino en francés, un T euphonique. Y como lo pueden ver, aquí tenemos dos guiones antes y después. Aquí, entonces, tenemos nuestra pregunta va-t-il, mucho mejor cuando se pronuncia de esa manera. Otro ejemplo, on va, vamos. Bueno, ahora entienden cómo hacer una inversión. De igual manera, necesitaremos aquí nuestra T porque tenemos dos vocales y el verbo se termina con un A. Otros ejemplos, elle chante, ella canta. Aquí tenemos al final de nuestro verbo una E. Bueno, podemos también tener una inversión, chante-t-elle, y claro, agregar nuestra T, chante-t-elle. Si lo escucha bien, se escucha los dos T's, a decir verdad, de la pregunta chante-t-elle, chante-t-elle. Chante-t-elle. Il a dit, para tomar un ejemplo del pasado, il a dit, él dijo. Bueno, la pregunta será, tipo inversión, a-t-il dit? A-t-il dit? Y otra vez se necesita nuestro T euphonique. Elle viendra, el futuro ahora, elle viendra, ella vendrá, va a ser viendra-t-elle, viendra-t-elle, porque claro que eso sigue la misma regla. Bueno, se trata aquí entonces de preguntas. Vamos a ver unos casos. Cuando un verbo, por ejemplo, termina con una D, la pronunciación de la conexión entre el verbo y el sujeto es como una T. Así que vamos a ver el ejemplo primero de il prend, él toma. Aquí tenemos una D final. Pero cuando tenemos una inversión solamente escribimos de esa manera. ¿Por qué? Porque en francés la D aquí se pronuncia como una T cuando hay una conexión. Por esa razón no se necesita en ese tipo de pregunta agregar un T euphonique adicional, porque la D se dice como una T. Y igual para otros verbos como comprend. Comprend, bueno, comprend tiene la misma raíz que prend, por eso elle comprend, ella entiende. La pregunta será comprend-elle? Y escuchamos la pronunciación T de la letra D. Comprend-elle. Otro caso, y cuidado con dos verbos, los verbos vaincre, vencer, y convaincre, convencer. ¿Por qué? Porque mire esa forma, es la tercera forma del presente singular, il vint. No se pronuncia la C final, il vint, pero se escribe. Y ahora si queremos hacer una inversión, bueno, en ese caso se necesita agregar la T euphonique aquí para decir vint-il, vint-il. Igual manera, elle convainc va a ser convainc-elle, convainc-elle. Y para estos dos verbos se necesita esa T. Es interesante porque a veces yo veo escrito
V-A-I-N-T, cuando hay una C y después tenemos nuestro T, nuestra T. Vint-il, convint-elle. Vamos a ver otro caso de inversión en francés. No solamente hay preguntas, pero también cláusula interpolada. Bueno, puede olvidar esa palabra grosera, solamente vamos a explicar lo que significa. En francés escrito, en los libros, tenemos una inversión después de citar las palabras de alguien. Cuando alguien dice algo y que lo pone así entre comillas, la que dice después, la oración que sigue, normalmente es una inversión. Como esa, por ejemplo, je suis d'accord, es alguien que está diciendo eso, lo está citando, por eso hay dos comillas, y después va a agregar chanta-t-il, en vez de il chanta. Chanta-t-il, y como aquí hay una inversión, entonces se necesita también el T, le T euphonique, aquí también. Eso lo va a encontrar en libros, esa forma de escribir, esa inversión que llamamos así cláusula interpolada. Ahora vamos a ver algo para no confundirlo, es el pronombre te en francés. ¿Por qué eso? Porque ese pronombre antes de una vocal llega a ser T apóstrofe. T apóstrofe que claro parece como le T euphonique. Vamos a ver la diferencia. Aquí se escribe va-t'en. Va-t'en significa vete. Pero como lo puedes ver, hay un apóstrofe. ¿Por qué? Porque aquí esa T no nada que ver con la T euphonique. Se trata del pronombre te en francés. Por eso, como lo pueden ver aquí, no hay dos guiones, solamente uno y después el apóstrofe. Otro ejemplo, achète-t-en, cómprate unos. Bueno, aquí, de igual manera, la T que tenemos, nada que ver con le T euphonique en français, pero con el pronombre te, le pronom te français. Y hay entonces materia de confusión aquí, entonces hay que cuidar entre ese pronombre y le T euphonique o analogique como lo hemos visto. ¿Ok? ¿Le parece un poco más claro ahora las reglas como usar ce T euphonique en francés? Bueno, está bien porque ahora c'est fini. Alors, au revoir et bon français.